Gary Kasparov, que, por cierto, habla español, aunque no lo haya hecho aquí, pero habla español. Entramos en la clausura directamente de la séptima edición del foro. Ailla Datosha nos recibió hace 3 días con un sol espléndido, pero como estamos en Galicia también les hemos enseñado un poquito de lluvia, que aquí es arte. Esta edición del foro nos ha dejado momentos realmente significativos, desde la inauguración por el rey, la conversación entre Ernesto Zedillo y Mariano Rajoy, 2 presidentes de ambos lados del Atlántico analizando la actualidad, la intervención del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, Michael Ignatieff, todas las mesas, que han sido muchas y que han profundizado en esta realidad tan terca y tan preocupante que tenemos, tantos retos globales y nacionales. Hasta las imágenes de hoy y el diálogo impresionante, clarificador y esperanzador israelí y palestino, o la intervención de Gary Kasparov. En imágenes repasamos lo que ha sido esta séptima edición del foro. Señoras e señores, a todos os que nos escoitan a través da Televisión de Galicia, benvidos á inauguración da sétima edición do foro La Toja Vínculo Atlántico. En Miguel Herrero y Miquel Roca reconocemos a 2 brillantes juristas, a 2 políticos que ofrecieron un servicio fundamental a su país en un momento francamente decisivo. Enhorabuena a ambos por este merecidísimo premio y gracias por lo que nos seguís demostrando con vuestro ejemplo cada día. Por su asistencia a esta última sesión y gracias también al Foro La Toja por esta oportunidad. Gracias a todos. Las imágenes lo resumen muy bien. Bueno, pues han sido 3 días de programa muy apretado, de mucho trabajo delante y también mucho trabajo de muchas personas que no se ven y que son un ejército trabajando para este foro durante estos 3 días. Cedemos ahora la palabra para clausurar la séptima edición al presidente de su comité organizador, don Carlos López Blanco. Buenas tardes, señor consejero de Presidencia, señora consejera de Vivienda, embajador de España en Portugal, Amancio López Seijas. Me corresponde a mí hacer las conclusiones que trataré de resumir lo más posible y para ello apelo a su paciencia.
De los 7 foros que hemos celebrado hasta ahora, 3 han sido especialmente difíciles. No el primero, porque como era el primero no sabíamos lo que iba a pasar, pero sí lo fue el de la pandemia, en que fuimos uno de los primeros eventos que tuvo lugar en formato presencial. Normalmente los que hacemos este foro respiramos tranquilos el último día, pero en aquella edición no lo hicimos hasta que pasó el periodo de incubación del COVID. El segundo foro muy difícil fue el primero tras la muerte de Josep Piqué, que había sido el motor intelectual y el inspirador de este foro. Y el tercero ha sido este año. Para los que defendemos los valores que inspiran el foro, estamos viviendo una tormenta perfecta. No hay principio o valor de los que creíamos firmes bases de nuestra sociedad que no estén hoy puestos en cuestión. El populismo no solo crece, sino que infecta el debate político y a algunos partidos tradicionales. El peor desafío al futuro de Europa desde el Brexit se está materializando con el debilitamiento del vínculo atlántico, solo sostenido de momento por la OTAN. Los principios del comercio global están puestos en cuestión con la resolución de unos aranceles que creíamos vestigio del pasado. La polarización domina el discurso político y los principios del derecho internacional están siendo sustituidos por las reglas de la fuerza. Como ha señalado Amancio López Seijas en su discurso inicial, hoy tenemos que reafirmar con más fuerza que nunca los principios que inspiran este foro. Nuestro ideario se basa en los valores que definen las sociedades abiertas, la defensa de las libertades y la democracia representativa, instituciones sólidas y respetadas, poderes sometidos al control y el pluralismo político, la economía de mercado y, en el ámbito internacional, la gobernanza global. Estos principios y valores que animaron el nacimiento del foro siguen vigentes y creemos que hoy, sometidos a nuevos y radicales desafíos, su defensa es más imperiosa que nunca. Y debemos reafirmar nuestra convicción de que el vínculo atlántico es y continuará siendo un factor decisivo para la defensa de nuestro sistema de vida. Europa no debe renunciar a su modelo económico ni a su modelo de sociedad, que debe ser un motivo de orgullo, pero debemos ser conscientes que el mantenimiento del Estado social europeo debe basarse en el trabajo, el esfuerzo y la innovación. En esta situación de incertidumbre global, el foro nacido de la sociedad civil mantiene algunas certezas. Seguimos confiando en los principios y valores de la democracia liberal y las sociedades abiertas. También tenemos la convicción de que las soluciones a los problemas sociales son los que derivan del diálogo y la conversación pública. Si miramos a España, el extraordinario éxito político y económico de nuestro país en los últimos años se ha fundamentado en su apertura exterior, una sólida fortaleza institucional construida a partir de la Constitución y en los grandes consensos. La monarquía que hoy encarna Felipe VI ha sido el motor de esta transformación y garante de su permanencia. Precisamente por eso hemos saldado una deuda moral con el reconocimiento del mayor instrumento de convivencia que ha conocido España en su historia reciente, la Constitución del 78. Y por eso era más que justificado el premio Josep Piqué a los padres de la Constitución en las personas de Miguel Roca y Miguel Herrero de Miñón. Permítanme destacarle las palabras de Miguel Roca de que ninguno de los problemas actuales que afronta nuestro país tiene su origen o su causa en la Constitución del año 78. Y hablando del premio Josep Piqué, me veo en la obligación de recordar una vez más la dramática situación cada vez peor de nuestras primeras de hace 3 años, las mujeres afganas abandonadas alevosamente por la comunidad internacional. Con estos desafíos en mente hemos empezado el 7º foro, que ha tratado de abordar 4 problemas fundamentales: la autonomía estratégica, la guerra de Ucrania, el comercio mundial y el populismo. Hemos empezado con una visión de largo alcance de Ignatieff, segunda vez en el foro, Premio Príncipe de Asturias, que siempre, como siempre, nos ha proporcionado una reflexión con vista larga. Nos ha dicho que vivimos una zona gris con nuevos riesgos y ha insistido en la necesidad de construir una relación transatlántica desde una nueva relación entre Europa y países como Canadá,
con quienes compartimos intereses y valores comunes y al tiempo que podamos recuperar Europa y estos países la capacidad de ser agentes activos de la historia. Sin descartar que, como nos ha recordado Ignatieff, a veces los imperios se suicidan, esta necesidad de actuar juntos debe ir acompañada con la rapidez necesaria en la toma de decisiones. No es la última vez que en este foro hemos oído este mensaje. Seguidamente, los presidentes Rajoy y Zedillo, que acudía por primera vez, nos han dado una visión del mundo de hoy y la crisis de las instituciones, preludiando algunos debates posteriores. Describieron el asedio a la democracia, que el presidente Rajoy cree que no está en grave peligro, y el presidente Zedillo nos recordó que hoy Europa es la única potencia benigna y que tiene la responsabilidad de defender la democracia y el Estado de Derecho tanto hacia adentro como hacia afuera. Europa tiene que reconocer, y a veces no es consciente, de sus propias fortalezas y la necesidad de construir alianzas con otros países y el sentido de la urgencia. Dos asuntos que ya oímos a Ignatieff y que se refirieron y que volvieron en los debates posteriores. Una de las cosas que hemos aprendido los que organizamos el foro es que a veces el foro tiene vida propia. El año pasado Europa no estaba en la agenda y en todas las mesas redondas solo se habló de Europa. Y este año hemos tenido también dos elefantes en la habitación. Ninguno estaban en la agenda. Uno ha sido China y el otro ha sido la vocación regulatoria europea, excesiva para unos y escasa para otros. Abrió el melón de la chinofobia el presidente Zedillo y China ha obtenido una importancia muy grande en todos nuestros debates. Y no puede obviarse la circunstancia de que aquellos de nuestros panelistas mayores expertos en China y con un mayor conocimiento de su realidad han sido los más críticos de las políticas de cercanías a China. Sirva para todos la neodickensiana historia de las tres ciudades que nos propuso Alicia García Herrero y lo que nos dijo el comisario Sinas. Si China quiere un gesto de amistad con Europa, que propicie el fin de la guerra de Ucrania, que puede hacerlo. La relación transatlántica ha sido, como no puede ser de otra manera, objeto de intenso debate. Ha habido dos puntos coincidentes en nuestros debates: la inocencia europea y la necesidad de movernos de la política de las reglas a la política de la fuerza, que nos guste o no nos guste, es inevitable. Y una vez más, buscar nuevos aliados que permitan fortalecer no solo la posición de Europa, sino de los valores e intereses que defiende. Europa, en suma, tiene que aprender a ser egoísta, no esperar a que otros cambien, que el trumpismo escampe y convertirse en un agente creíble en la geopolítica y en la economía global. Tuvimos también al ministro Cuerpo, del que yo confieso que esperaba repitiese lo que nos dijo el año pasado, que el Boletín Oficial del Estado publica 30.000 normas al año. Pero este año, como ya no es tan reciente en el cargo, fue más prudente y se limitó a recitar simplificación administrativa. Hizo hincapié en algo que también hemos oído en otras mesas. El problema de Europa no son diagnósticos ni estrategias, tiene muchas y buenas. El problema de Europa es la ejecución y aprender a actuar rápido en un escenario en el que José Juan Ruiz describió como el cambio de un juego de suma positiva a un juego de suma cero. Por cierto, he puesto otra vez el vídeo en la intervención del rey y no logro encontrar la cita de Gramsci, aunque sea implícita. Otro gran momento del debate ha sido el debate digital, en el que Alex Romero lo convirtió en un interesante juego de espejos entre uno de los mejores científicos del MIT, que nos recordó que los problemas de la investigación en Europa no son de dinero, sino de cómo se usa y la ausencia de meritocracia, y una filósofa de Oxford profundamente crítica con las consecuencias sociales de la tecnología. Y en el día de hoy nos hemos dedicado a tres debates sustanciales: la defensa europea, la situación de Oriente Medio y la guerra de Ucrania. Sobre la defensa europea, en la primera mesa hemos tenido la posibilidad de oír un intenso debate sobre la necesidad
de reafirmar el gasto de defensa. Hemos empezado constatando la baja vocación y la baja sensibilidad de nuestra sociedad a las necesidades de la defensa, aunque los optimistas piensan que esto está mejorando. Y hemos oído al general Hodges decirnos que debemos ser serios sobre las amenazas, que son reales y que el dinero de los contribuyentes en defensa está bien gastado. También hemos discutido sobre la tecnología, pero también se nos ha recordado que la tecnología, por buena que sea, si no se usa, no sirve para nada. Hemos hablado del gasto de defensa, que hay quien considera que es una inversión, y se nos ha vuelto a colar el elefante en la habitación. Y hemos vuelto a hablar sobre China y el papel de China en el papel geopolítico y de la defensa. Y hay quien nos ha dicho que China tiene un proyecto global, político e ideológico que quiere llevar a cabo. Y con esto hemos pasado a lo que han sido las dos últimas mesas de intervención del día de hoy, que han sido francamente grandes momentos. Oriente Medio, con el debate al que acabamos de asistir, que ha demostrado que en tiempos de crispación, conflictos en blanco y negro, conmigo o contra mí, incluso en asuntos complejos y emocionales como este, es posible encontrar personas que debatan y dialoguen. Y créannos que no ha sido fácil ni ha sido bien comprendido por algunos, pero este es el espíritu de la toja y la razón de su existencia. Nos ha hablado, y no voy a detallar mucho porque le acaban de oír, Ehud Olmert, del shock tremendo que para la sociedad israelita representó el ataque del 7 de octubre. Nos ha recordado también esa apelación del anterior presidente de los Estados Unidos a que Israel nos dejara consumirse por la rabia. Sinalawi nos ha explicado la necesidad de entender a la otra parte en el conflicto, de los retos sustanciales que en Israel y en Palestina se producen, pero que también hay grandes oportunidades. Y han coincidido los dos en algo sustancial. Son necesarios nuevos liderazgos. Es necesario, tanto en una parte como en otra, construir nuevos liderazgos si queremos que la paz dure. Y finalmente han mirado al futuro, han coincidido en que la única manera de derrotar a Hamás son las elecciones y que aunque las emociones son inevitables, hay una única solución posible, que es la solución de los dos Estados que enérgicamente el primer ministro ha defendido delante de nosotros. Y al final han coincidido en una apelación a la esperanza. Yo quiero recordar, como hizo el moderador, esa analogía con Francia y Alemania. ¿Quién iba a pensar en el fragor de la Segunda Guerra Mundial que Francia y Alemania iban a acabar siendo países y aliados y amigos? Y Kasparov ha sido el último de nuestros intervinientes. No voy a detenerme mucho, pero sí recordar algunas de las cosas que nos ha dicho. Que los dictadores no juegan al ajedrez, que Putin prefiere el póker, que no hay antiguos agentes del KGB, que los dictadores nunca se preguntan por qué, se preguntan por qué no. Que Putin todo lo que ha hecho o estaba dicho o estaba escrito, solo era necesario interpretarlo. Que Ucrania no es un accidente y que Putin supo anticipar la reacción de Occidente, pero no la voluntad de resistencia del pueblo ucraniano. Que Ucrania es en realidad una guerra contra el mundo occidental y que la guerra se ha convertido en una parte de la vida en Rusia. Que estamos en guerra porque nos declararon la guerra y ha vuelto China otra vez. Y el poder que en estos momentos tiene China sobre Rusia, que, como decía Sinas, puede acabar con la guerra. Acabo ya. Nos vamos de este foro con algunas cosas claras. Que al populismo no se le combate con populismo, que Europa tiene que aprender a jugar desde su autonomía estratégica a entender los juegos de poder, que China es un país complejo al que hay que acercarse al menos con cautela
y, sobre todo, que defender los principios de la democracia liberal, la sociedad abierta, las reglas del derecho en el comercio internacional y que inspiran la actividad del foro es hoy más importante que nunca. Creo que el desafío que nos enfrentamos al principio del foro se ha discutido y se ha resuelto gracias al talento y disposición de nuestros intervinientes, a quienes tenemos que agradecer su gran ayuda y generosidad, y a todos los que han contribuido a la organización del foro bajo la impecable labor de Carmen Martínez de Castro y con la presencia constante, siempre desde el primer año, de María Solar. No podemos olvidar la gratitud que debemos a nuestros patrocinadores, su apoyo, su lealtad y su dinero que hacen posible la realización de este foro. Y quiero destacar, como siempre, pero especialmente este año, el apoyo y la presencia de Su Majestad, que en esta edición nos ha honrado, además, con su presencia durante toda la jornada. Y ahora, si me permiten, para que cierre este acto, le paso la palabra al verdadero artífice del foro, que es el presidente del Grupo Outusa, Amancio López Seijas. A mí solo me corresponde dar las gracias. Primero, a todos los que nos acompañan, que nos han acompañado este año y en años, en ediciones anteriores. En segundo lugar, a los ponentes. Creo que ayer fue el jueves fue un día muy emotivo y creo que hoy también hemos acabado con un momento muy emotivo. De los ponentes, me gustaría destacar, efectivamente, a Su Majestad el Rey, que durante las 7 ediciones ha estado presente con nosotros. Pero también ha estado presente, se lo recordaba, espero que no me escape nadie, pues entre otros el presidente Rajoy, que ha estado en las 7, y Alberto Núñez Feijóo. Y Antón Costas, aunque él también, como es miembro y fundador del foro, pues a lo mejor con menos mérito, pero que ha estado también como ponente en las 7, en su doble condición. Bueno, dar las gracias a todos los patrocinadores que nos han apoyado incondicionalmente, de una forma además que nos ha resultado hasta sorprendentemente fácil desde el primer momento, y al comité, lógicamente, por encima de todo, al comité organizador, encabezado por el presidente del comité, Carlos Pérez Blanco, al que hemos oído haciendo un magnífico resumen, a Carmen Martínez Castro, como directora general del foro, a Marina, que tiene una gran parte, y, lógicamente, a todos los demás. Antes ya he nombrado a Antón, pero también a Pablo García Verdoy, que además ha sido también el moderador de una mesa, a Jordi Alberic, que yo creo que ya no debe estar por aquí. Así que está, sí, está hasta el final, que también es otro de los fundadores, por decirlo así, y solo me queda, creo que Enrique Goñi, que hoy no ha podido estar por un tema de salud, no ha podido estar en este foro. Lo único que decir que cuando lo pusimos en marcha, y acabo ya, nos parecía que de alguna forma el orden liberal internacional pues tenía ciertos peligros y que era conveniente hacer algo donde defendiéramos justamente el vínculo atlántico, estos valores y estos principios. Yo creo que no éramos conscientes de cómo íbamos a acertar. Pensábamos que era un cierto peligro de forma abstracta. Hoy creo que hemos ido comprobando año tras año, lamentablemente, cómo esto va increciendo. Y solo el último recuerdo para Josep Piqué. Yo creo que estaría muy contento de cómo ha evolucionado el foro en todo este tiempo sin él. Supongo que alguna cosa nos propondría, pero seguramente no mucho más. Bueno, pues nuestra intención, pase lo que pase, es seguir manteniendo este espíritu, esta defensa. Las jornadas acaban, pero el espíritu del foro La Toja continúa. Muchísimas gracias. Gracias, Amancio, gracias, Carlos. Nos vamos, pero ya pensando en la nueva edición y en volver a esta preciosa Illa da Toxa. Permítanme, en este foro donde prima la palabra, despedirme con las palabras de una gran escritora que en 2025 se celebran 100 años de su nacimiento, Ana María Matute. Dijo Ana María Matute, la palabra
es lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos salva. Con el deseo de la paz, de que muchas de las palabras que aquí hemos escuchado se conviertan en hechos, nos despedimos. Boas tardes y hasta la próxima edición.